recuerdo las expresiones que hacía el viejo Gumaro al estarme narrando su historia. Lo hacía con tanta emoción que parecía lo estuviese viviendo en ese momento. Yo lo escuchaba muy atento, emocionado de ver los gestos que hacía al estarme contando su vivencia. Pensé que la historia había terminado cuando me dijo que había vivido muchos años con la gitana, pero no, porque él siguió con su narración y al parecer venía lo más emocionante. Teníamos horas platicando, o mejor dicho, él lo estaba haciendo, porque yo solamente lo escuchaba muy atento, sentado en una silla hecha de madera y con tiras de bambú. Verdaderamente me tenía anonadado con aquella magistral historia. Entonces él me dio un equipal y me dijo: «Debes estar muy cansado, siéntate en este equipal. Aquí estarás mucho más cómodo, porque la plática será muy larga». En eso entró una mujer. Aunque se veía madura, se conservaba muy hermosa. Sus vestimentas eran las de una gitana y supuse que tal vez sería Gypsy. No me equivoqué, porque al verme me dijo: «¿Le puedo leer su mano, buen hombre? Le aseguro que no se va a arrepentir de lo que le diga». Yo le contesté que no. Preferiría que mi futuro estuviera en la incógnita. Así lo viviría paso a paso, sin preocupaciones. Gumaro nos interrumpió diciéndole que si por favor podría traernos 2 cafés para hacer más amena la charla. Luego que ella regresó con los cafés, el anciano, un hombre aún muy fuerte, continuó con su historia y me dijo que cuando Gypsy regresó se la llevó a vivir con él. Acondicionó un lugarcito en su casa y continuó leyendo las cartas, la bola de cristal y las líneas de la mano de personas prediciendo su futuro. También muchas de las veces ayudó a gente de enfermedades y a otras les evitó que tuvieran accidentes. Todo eso era porque creían en ella y al ver en su futuro algún accidente, lo evitaba sabiendo que iban a suceder. La verdad, a mí no me gustaba que me lo dijera, desde un día que predijo la muerte de mi padre. Ella vio en mí que él moriría mordido por una serpiente de cascabel. Yo traté de evitarlo, pero cuando busqué a mi tata, ya se había ido a la labor. Entonces corrí para buscarlo y cuando lo encontré entre unos matorrales, ya estaba muerto. La cascabel aún estaba a su lado. Llegué demasiado tarde para salvarlo. Tal vez porque ese era su destino y no se podía cambiar. Siempre que lo hacía conmigo salía todo real, y como ella me lo decía, esa era la razón por la que no quería que leyera mi mano. No obstante, también había gente que no la quería en el pueblo, porque creían que era una bruja de mal agüero. Muchas de las veces fueron para apedrear nuestra casa, amenazándonos que si no nos íbamos, la iban a quemar. Pero ella sabía desde antes que iban a ir. Yo no sé qué hacía para calmar a esa gente, pero de un momento a otro se tranquilizaban y se iban a sus casas tranquilamente. De verdad tenía una magia excepcional. A mí también me curó de una enfermedad muy extraña. De repente caí en cama muy enfermo. No tenía ni fuerzas para caminar. Me estaba secando poco a poco. El doctor del pueblo no sabía qué hacer, porque aparentemente no encontraba ningún mal, y me desahució, diciendo que tenía máximo 1 mes de vida. Pero mi gitana hermosa tan solo con sus manos me libró de esa enfermedad que me tenía convaleciente, al borde de la muerte. La miraba frotar sus manos en mi cuerpo, teniendo una especie de trance. No sé si era porque estaba desvariando por mi enfermedad, pero yo veía que cuando lo estaba haciendo, de su cuerpo emanaba un tipo de luz muy brillante. Tal vez era su poderosa aura que resplandecía al estarme haciendo la sanación. La verdad no lo sé, pero su magia era milagrosa, incomprensible. Pero increíblemente un día después, ya podía levantarme. Después que la gente se dio cuenta de eso, empezaron a acudir para que las curara de algún mal o para que les dijera qué venía en su futuro. La gente del pueblo y yo aparentemente habíamos olvidado lo de la familia de mi amigo Pedro. Solamente esa vez de su transformación lo había visto como un hombre lobo. Afortunadamente después no se volvió a saber nada de él ni de su madre. Sin embargo, a 9 años de ese suceso, Gypsy me dijo que muy pronto sabríamos de él, porque se avecinaban cosas de muerte en el pueblo, de las cuales debíamos tener mucho cuidado, porque esas bestias eran casi inmortales. Solo podrían matarlas con balas de plata o con algún arma punzocortante del mismo metal.
Nervioso le pregunté que si la había visto a futuro y me contestó que no. Ella podía percibir su aroma debido a que la esencia de Pedro se había quedado impregnada dentro de su cuerpo de ella, desde la primera vez que entró en él, a través de sus ojos. Sinceramente, al escucharla decir eso, me puso nervioso. No es nada fácil superar algo que está fuera de nuestra razón. Y lo que presencié esa noche con mi amigo Pedro casi me hizo perder la cordura, porque mirar la transformación de un humano a bestia es algo escalofriante. Gypsy solamente podía decirme eso. No sabía más de lo que me deparaba el futuro, ya que yo no le permitía que leyera mi mano. Pero me preocupaba mi madre. No quería que le fuera a pasar nada malo. Y si de repente aparecía Pedro convertido en un hombre lobo, un susto de esa magnitud podría matarme la de la impresión, debido a que su edad ya estaba avanzada. Mi mujer la quería y la cuidaba mucho, pero cualquier cosa podía suceder aún con los cuidados de ella. Yo seguía trabajando las tierras que nos había dejado mi tata. Me iba temprano a sembrar y desde que Gypsy me dijo eso, trataba de no venirme al oscurecer, mucho menos cuando había luna llena. No exagero, pero me daba pavor de solo pensar que por allá anduviera Pedro rondándome, convertido en hombre lobo. Una vez ya me había perdonado la vida, pero no sabía si al verme estando transformado en bestia, volvería a reaccionar igual. Hizo una pausa para darle un sorbo a su café. Les juro que lo que me contaba era tan emocionante que hasta nos habíamos olvidado del café. Ya estaba frío y le dijo a Gypsy que si nos los podía calentar otra vez. Yo no sabía qué decirle, tampoco qué preguntar. Solamente dejé que él siguiera contándome. Luego que su bella esposa nos llevó el caliente café, después de darle un trago y ponerle una mesita de centro, continuó narrándome su historia y me dijo: cierto día unas personas llegaron a la casa, iban alteradas y asustadas. Cuando salimos, nos dijeron que habían encontrado a una persona muerta por atrás de la casa de Pedro. Su cuerpo estaba destrozado y semidevorado. La casa de Pedro estaba abandonada. Desde que se fueron de ahí nadie quiso habitarla, por miedo a que regresaran convertidos en hombre lobo y los mataran. Mi esposa y yo fuimos con ellos. Ella quería saber quién lo hizo, y yo pues necesitaba ver si el cadáver no era de mi amigo Pedro. Y sí, el cuerpo estaba destrozado. Pareciera que una enorme bestia lo hubiese hecho con sus enormes garras o fauces, pero no era mi amigo. Gypsy se inclinó para tocarlo, y al hacerlo dijo que Pedro no lo había hecho. Fue alguien más que podía convertirse en bestia también, y era mejor que este hombre hubiese muerto, porque de lo contrario, también se convertiría como ellos, al ser infectados por su maldición. Solo una mordida que no fuera letal podría transmitirles el virus, al dejar su baba impregnada en ella. Pero aún así, por precaución, debían incinerar los despojos de ese cadáver. Les recomendó que nadie saliera ni siquiera a la tienda después de las 6 de la tarde, y menos cuando fueran días de luna llena. Así lo hicieron. Después de las 6, hacían sonar una campana como toque de queda. Luego de eso, nadie podía salir. Nosotros por nuestra parte reforzamos bien puertas y ventanas, y las atrancábamos bien por dentro cuando íbamos a dormir, con un grueso madero, pensando que lo más seguro sería que Pedro iría a buscarme, y no sabía con qué intenciones. Luego pasó la luna nueva, después llegó el cuarto menguante. Se apreciaba una hermosa mitad del astro nocturno, hasta que llegó la luna llena. Esa noche, como siempre, atrancamos todo por dentro. Yo miré que Gypsy estaba algo nerviosa, pero no decía nada. Esa noche tratábamos de dormir, cuando de pronto escuchamos un rugido, luego un potente aullido. Después la puerta cayó hecha pedazos por un fuerte golpe, apareciendo un descomunal ser. Me puse frente a las dos mujeres, tratando de protegerlas, y le dije a la bestia: Pedro, hermano, soy Gumaro, ¿no me recuerdas? El hombre me miró con sus ojos rojos por un par de segundos, luego me tomó con fuerza y emitiendo un rugido me arrastró hacia el corral como si fuera un muñeco de trapo. Mi madre al verlo se desmadejó sin fuerzas al piso. Ni siquiera la magia de Gypsy podía hacer nada ante ese demonio. Entonces sentí que sus garras hacían un tajo en mi vientre, en el lado derecho entre mis costillas.
Un dolor inmenso invadió mi cuerpo, pero en esos momentos era más grande mi terror que cualquier dolor al pensar que todo terminaría para mí. Pero de pronto, antes de perder el conocimiento, no sé de dónde, pero de la noche apareció otro ser casi idéntico al que estaba por matarme, y de un zarpazo lo derribó tumbándolo lejos de mí. El lobo, enfurecido al recibir el golpe, se levantó emitiendo un aullido y se abalanzó contra mi defensor, enfrascándose en una lucha de poder a poder. Sus poderosas garras se llenaban de sangre y carne al entrar en sus cuerpos, causando heridas profundas, hasta que uno de ellos cayó muerto sin corazón. El otro lo traía sangrante en sus garras y de un mordisco se lo tragó. Después me volteó a ver. Aquella mirada era muy parecida a la de Pedro. Luego se perdió en la noche. El hombre lobo muerto ya se había transformado en un hombre de la edad que tuviese mi padre si estuviera vivo. Entonces Gypsy dijo que era el padre de Pedro. Podría detectar su esencia en él. Desde entonces ya no volvimos a saber nada de mi amigo, pero cumplió su promesa de que siempre me cuidaría, y lo hizo aún sabiendo que a quien mató era su padre. Desafortunadamente mi madre murió por la impresión al ver que esa bestia me quería matar. Esa es mi historia, me dijo. Podrás creerme o no, pero te estoy contando la verdad. Y aparte de mi esposa Gypsy, te daré otra prueba más. Entonces levantó su camisa y me mostró la gran cicatriz que le había dejado aquel zarpazo que le dio el padre de su amigo, convertido en hombre lobo. Hay miles de cosas que no entendemos, pero que sí suceden. Yo con esto comprobé muchas de ellas. Después de terminarme otro café, me despedí de Gumaro, prometiendo no revelar su identidad, puesto que él había confiado en mí al contarme su extraordinaria historia.